inicio de la sesión, la secretaria dará lectura a la cuenta. Ya, se ha recibido un oficio del Contralor General de la República mediante el cual responde a uno de la Comisión sobre las razones de hecho y de derecho que justifican que no se haya autorizado el funcionamiento del vertedero Chaqueta Blanca en la comuna de Antofagasta. Un oficio del subsecretario de Bienes Nacionales mediante el cual remite glosas presupuestarias de la Ley de Presupuesto del 2020. Una declaración pública de sindicatos de CONAF respecto del proyecto de SPAP. Copia de comunicación del presidente de SINAPROF, CONAF, a la ministra de Medio Ambiente, mediante el cual solicita el resultado del reclamo formal en contra de un funcionario que ahí menciona. Una solicitud de audiencia de la directiva del Sindicato Nacional de Guardaparques y Trabajadores de las Áreas Silvestres Protegidas a fin de exponer en la discusión del proyecto sobre SBAP. Una solicitud de audiencia del Sindicato Tornados, Codelco División Ventanas, a fin de exponer actual situación de la fundición y refinería de Ventana de Codelco en el contexto de la realidad de las fundiciones del país y las exigencias medioambientales que exige la sociedad. Una carta del Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia de Medio Ambiente, mediante el cual informan que ven con preocupación disminución del presupuesto 2021 de la principal institución encargada de la fiscalización ambiental del país. Y una minuta de parte de la Asociación de Supermercados en relación al proyecto de ley que limita el uso de plásticos. Eso es todo. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Puntos varios? No hay puntos varios. Muy bien, entrando en el orden del día, el objeto de la sesión es, en el punto número 1, continuar la discusión del proyecto en segundo trámite constitucional que limita la generación de productos desechables y regula los plásticos, correspondiente a diversos boletines refundidos. Ha sido invitado a esta sesión el señor Máximo Picayo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, ACHIGA, y el señor Benjamín Velasco, que también participa de All Project Manager, no alcanzo a leer acá, pero es Compobot. Muy bien, les damos la bienvenida. Me imagino que sea. Debe ser una composición. El señor Máximo Picayo está presente, ¿verdad? Sí. Le damos la... Está conectándose. Está conectándose, muy bien. Vamos a darle un tiempo entonces para que pueda conectarse. Ahí está. Bienvenido, Máximo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En el primer punto de la tabla le ofrecemos de inmediato la palabra. No sé si tiene una presentación o solamente va... No, voy a hacer un pequeño... Muy bien. Muchas Tiene gracias. la palabra don Máximo. Bueno, muy buenas tardes, señor presidente, diputadas y diputados de la comisión. Primero que todo, quiero agradecer la posibilidad de poder estar presente en esta sesión como presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, ACHIGA, y en representación de la industria gastronómica nacional para presentarles nuestros planteamientos respecto del proyecto de ley que limita la generación de productos desechables y regula los plásticos de un solo uso. Como es de su conocimiento, hoy el sector gastronómico atraviesa un difícil momento. Hace aproximadamente un año el gremio se vio afectado producto del estallido social, cuyo impacto se agudizó con la pandemia del COVID-19, que ha provocado estragos en la economía mundial y local. Nuestra industria a lo largo del territorio nacional ha sido una de las más golpeadas y, bueno, eso todos ustedes lo conocen, así lo demuestran todos los sondeos. Desde el 20 de marzo, el Ministerio de Salud decretó el cierre obligatorio del sector gastronómico para atención a público, medida que aún se mantiene vigente en gran parte del territorio nacional. Si bien hay
establecimientos que se encuentran en comunas en fase 3 y 4, según el programa Paso a Paso, han retomado así paulatinamente su operación. Existe, por un lado, la latente incertidumbre de que se decreten cierres nuevamente, lo que ha ocurrido en algunas regiones, pero también decir que los que hoy día funcionan son una parte muy pequeña de los locales que hoy día existen en el país. En Chile existen más de 60.000 restaurantes y servicios de alimentación, de los cuales aproximadamente un 98% son pequeños y microempresas distribuidas en todo el país. Muchos de ellos son la única fuente de trabajo y sustento de miles de familias, negocios que han pasado de generación en generación, siendo además un reservorio de identidad y de cultura nacional. Según nuestras cifras, se daba empleo, estoy hablando antes de toda esta crisis, ¿no es cierto?, a más de 300.000 personas y otras 200.000 de forma indirecta. Sin embargo, al cumplirse ya 8 meses desde la pandemia y de estar cerrado, y aunque no existe un porcentaje exacto de las desvinculaciones y los cierres de establecimientos, sí tenemos claridad que en nuestra industria, pilar fundamental del turismo y la economía del país, está en riesgo porque no sabemos cuántos establecimientos podrán volver a abrir, ni la certeza de cuál será y cómo será la industria que tendremos en un año más. Por esta razón nos parece que tramitar un proyecto que involucre directamente al sector gastronómico en este adverso escenario, en donde no sabemos si subsistiremos o no, es, por decirlo de alguna manera, muy complejo para nosotros. Sin duda que Chile ha dado importantes pasos en torno a convertirse en un país referente en economía circular, tanto a nivel local como global. Y en este sentido, los expertos dicen que la ley REP ha sido reconocida como uno de los cuerpos regulatorios más completos de la región, en donde sectores están comprometidos con su éxito. Achiga y el rubro gastronómico en general ha impulsado alineamiento y desarrollado iniciativas tendientes a una gastronomía sustentable. El año pasado avanzábamos a paso firme en un proyecto de este tipo, con la definición de un estándar de sustentabilidad ya establecido, donde las empresas debían asumir compromisos relacionados con su cadena de producción, abastecimiento y distribución, entre otros, siendo parte activa de la discusión pública sobre esa materia. Además, cuando la Municipalidad de Providencia estableció una ordenanza de prohibición de plásticos de un solo uso, apoyamos la iniciativa, a pesar de tener dos preocupaciones: el acotado tiempo de implementación, que era solo de 6 meses, no acorda los tiempos de reposición de productos en cuestión, y la necesidad y urgencia de que la norma fuera nacional y no existieran distintas exigencias en cada municipio, ya que para una empresa con locales en distintas comunas es una locura implementarla según lo establezca cada zona. Por ello, y desde este punto de vista, Achiga está completamente de acuerdo con el espíritu que plantea esta ley: disminuir la mayor cantidad de generación de basura, pero sin embargo creemos que las prohibiciones propuestas en el proyecto son un obstáculo que va en desmedro directo al sector. Necesitamos una mirada global al proceso gastronómico que nos permita crecer y emprender para seguir siendo un motor del desarrollo nacional. Agradecemos que este proyecto de ley sí considera ambos aspectos que nos preocupan. Cuando apoyamos la gestión de la municipalidad indicada, no obstante, existen dos temas que aborda la ley sumamente complejos para nuestra industria y que creemos no han sido analizados desde la mirada del sector al cual represento. Me refiero específicamente al artículo 3º y 4º de esta iniciativa, en los que se señala la prohibición de entregar para consumo dentro de un establecimiento cualquier producto de un solo uso, independiente del material de que éste esté compuesto, así como también prohibición de entregarlos para consumo fuera del establecimiento, salvo que el consumidor expresamente lo solicite. Cuando se determina prohibir los productos de un solo uso y solo se permite productos reutilizables, se deja fuera los productos que son reciclables y compostables, los que son sin lugar a dudas una opción real y absolutamente necesaria para el gremio, que necesita reemplazar muchos elementos que se necesitan para operar hoy, según el modelo de negocio de cada establecimiento. Al prohibirse la entrega de cualquier título por parte de los establecimientos de productos no reutilizables, cualquiera sea el material que estén compuestos, se está poniendo una lápida sobre muchos restaurantes y fuentes de soda, especialmente los de menor tamaño. Esto porque son establecimientos que fundamentan su atención en comida al paso o para llevar. Además, se debe considerar que muchos locales que hasta hoy no incorporaban elementos no reutilizables, dada la pandemia y la reinvención que han experimentado para sustituir y cuidar el aspecto sanitario, para proteger la salud de la población, los han tenido que incorporar para entregar atención más segura. Nos referimos, por ejemplo, a pocillos, sachet e individuales,
entre otros, los que estarían prohibidos según esta norma, pero que ahora no sabemos hasta cuándo la industria pueda necesitarlos. Queremos hacer ver que, de aprobarse esta ley tal como se plantea, muchos de nuestros negocios, básicamente de pequeños emprendedores, tendrán que cerrar sus puertas, ya que les sería imposible disponer de la cantidad necesaria de platos, vasos, cubiertos reutilizables, básicamente porque no tienen una infraestructura necesaria que les permita almacenar estos utensilios ni la forma adecuada para lavarlos. Y hoy claramente no se tiene financiamiento para contratar un operador extra que cumpla esta labor, tampoco cuentan con financiamiento para ampliar su infraestructura en el local. Fuentes de soda, food truck, pequeños establecimientos que expenden comida al paso en pueblos pequeños o orillas de carretera, o restaurantes de comida rápida, se verán muy afectados, porque, no sé, ¿cómo creen que podemos entregar hoy día una pizza? ¿Qué hacemos con los palillos del sushi? O sea, hay muchos ejemplos de cosas que se utilizan a diario, que no están hechos ni siquiera de plástico, están hechos incluso de materiales que son bastante amigables con el medio ambiente, se tendrían que eliminar. Como expusimos anteriormente, la mirada de la industria debe ser global y transversal. La economía de los establecimientos gastronómicos se encuentra absolutamente mermada y hoy el sector solo quiere volver a trabajar para la subsistencia del negocio y la mantención de las fuentes laborales ya existentes, así como también para cubrir las pesadas mochilas de deuda económica contraída durante el periodo en que sus puertas han estado cerradas. Como dijimos anteriormente, la industria sí está de acuerdo con el espíritu de la ley, pero al prohibir quedan fuera alternativas reales que hoy sí podrían implementar el sector para cumplir con la norma vigente y la salud de la ciudadanía. Existen materiales que pueden ser reciclados o compostados y que permiten reemplazar los utensilios que hoy proliferan. Hay mucho por avanzar en este sentido. Podemos trabajar en conjunto con la industria del reciclaje y de la compostabilidad. Nos comprometemos a trabajar con dichos actores para estar acorde a dos grandes iniciativas que como país se han impulsado: la ley REP y la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. Esto último permitirá que en algunos años el compostaje industrial se encuentre en todo nuestro país. Necesitamos encontrar alternativas reales que se puedan llevar a la práctica en el Chile de hoy y sin perjudicar a nadie. Por otra parte, el tiempo de implementación que propone este proyecto de ley es inalcanzable, por decirlo menos. Yo diría que es una utopía en el mundo que estamos viendo hoy. Pedir a la industria cambiar el modelo de negocio ya implementado, en algunos casos se ha visto ya modificado con el adverso escenario, es inabordable. Es dar un tiro de gracia para que definitivamente muchos que hoy luchan para mantener viva la industria definitivamente bajen sus cortinas. Se necesita tiempo para generar soluciones reales, sustentables en el largo plazo, donde la industria pueda adaptarse, sin poner en jaque la subsistencia del sector gastronómico. En diversos lugares de Chile hemos visto cómo el reciclaje se ha transformado en una fuente de trabajo importante para muchos chilenos, especialmente en regiones. Los recicladores de base se han acercado naturalmente al sector gastronómico en busca de PET, aluminio, cartón, que son la base de su recolección y de su sustento. Entonces, en lugar de prohibir, trabajemos por reemplazar, que todos los productos sean reutilizables, reciclables o compostables. Así estaríamos hablando de un cambio más real, concreto, alcanzable y que no perjudicaría la cadena de valorización que tanto esfuerzo ha tomado concretar en el país. Bueno, es por esto que como asociación creemos importante reiterar 5 puntos. El complejo momento que el sector está viviendo en estos momentos. La gastronomía sustentable sí es parte de nuestros objetivos. Creemos que la prohibición no es la única opción viable. Todos los cambios requieren tiempo y deben estar amparados en la realidad. Y asumimos el compromiso de trabajar juntos, a quien corresponda, para fomentar el reciclaje y la compostabilidad. Finalmente, les reitero que el complejo y lejano que es en este momento tramitar un proyecto sobre el sector gastronómico, dado que ni siquiera sabemos si vamos a subsistir. Muchas gracias, señor presidente, diputadas, diputados presentes, por darnos la oportunidad de expresarnos y plantear la importancia del impacto de nuestra ley y nuestra industria. Esperamos que acojan lo que hemos venido a plantear y me gustaría pedirles que ojalá den una mirada en sus propias regiones a tantos locales emblemáticos que han estado ahí de toda la vida. No sé, en la región del Biobío, por ejemplo, el Manhattan, que tiene ese gran dicho, ¿no es cierto? Si no, Chorrera no es Manhattan. Y imagínense al Manhattan sin tener una cajita de cartón en que pueden entregar su sándwich o algunos elementos que ellos entregan en todos estos food trucks, en tantos negocios de carretera que hoy día necesitan y no tienen ninguna posibilidad de reemplazar eso por artículos reutilizables. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Máximo. Bueno, en el Manhattan antiguo había un papelito nomás en la hamburguesa y podíamos hacerlo muy bien, sin poner ningún envase. Y quisiera entregarle la palabra a nuestro siguiente invitado para luego abrir una ronda de preguntas a ambos. Estoy tratando de abrir. Don Benjamín Velasco, le otorgamos la palabra inmediatamente. Don Benjamín. Gracias, presidente, y muchas gracias también por la invitación a todos los diputados y diputadas a esta comisión. Bueno, vamos a presentar, tenemos una presentación, así que vamos a guiar en base a eso. ¿Se ve o no? ¿Sí? Sí, se está viendo muy bien. Perfecto. Bueno, nuestra empresa se llama Sustainable Solutions, una parte de la matriz también de Compobatul, que es una empresa pionera a nivel mundial en la fabricación de productos compostables, biodegradables. Nosotros nacimos hace ya 10 años alrededor con el tema del problema del plástico. Fuimos uno de los pioneros acá en Chile y en Latinoamérica en crear productos y comercializar productos compostables, derivados también por este problema del plástico. Nosotros principalmente comercializamos y fabricamos esto, son preformas. Este es el paso previo a la botella, ¿ya? Nosotros somos los causantes de esto. Esta la botella de Puyehue, que salió el año pasado, que es 100% compostable, biodegradable. Y también tenemos otras marcas, tanto en Chile como en el extranjero, que vendemos estas preformas. Y además también comercializamos otros plásticos de un solo uso 100% compostables. Nuestra experiencia es exclusivamente en bioplásticos compostables según la norma europea y norteamericana, y en Chile somos miembros fundadores de la Mesa del Compostaje del CENEM y miembros de Asovicom en España. Ya algunos clientes ahí en el extranjero y nuestro partner en España, Biplastur, que precisamente también comercializa y fabrica films compostables. Ahí están algunos de nuestros clientes en Chile y en España. Bueno, hablando un poco del contexto del reciclaje y de la producción de plástico, vemos que en Chile, en este gráfico se puede observar que al 2019 o al 2020 se producen alrededor de 400 millones de toneladas métricas anuales y solamente un 8% se recicla. Esto, si se lleva estos números al 2050, con un escenario muy positivo de reciclaje y porcentaje según la red chilena proyectada, alcanzaríamos un 70% de reciclaje, pero lógicamente la producción va a ser cada vez más. Por lo tanto, vemos que el porcentaje, la cantidad de material plástico que ingresa al sistema es prácticamente el mismo. Ahí lo pueden detallar en el área naranja, de 368 al 2050 es prácticamente lo mismo con 337. Por lo tanto, nuestra propuesta es un cambio de paradigma de lo que hoy en día es reciclar, reutilizar y compostar, pero aumentar cada uno de estos pilares y poder tener la solución del compostaje también como una gran solución en el aumento de producción de plástico. Aquí vemos la familia de los plásticos que se dividen en 4 simples familias, en los ejes de biodegradable y no biodegradable y de biobasado y basado del petróleo. A lo que nosotros postulamos es a los que tienen a la derecha de su pantalla. Nosotros particularmente trabajamos con el material PLA, que es el ácido poliláctico, que es un biopolímero de origen natural derivado de la caña de azúcar, la remolacha y otros residuos vegetales. Y bueno, a partir de ello hacemos diferentes aplicaciones. Los beneficios del PLA son básicamente 3, que posteriormente en la presentación se van a ir detallando aún más, que primero partimos con el que son BPA free, son libres de bifenol A, un tóxico muy grave que está en los plásticos
y en los cuales nuestros bioplásticos están libres de este bifenol. Nuestros bioplásticos también son compostables, biodegradables en menos de 180 días y tienen una baja huella de carbono, es decir, generan un 60% menos de gases invernaderos. Hablando un poco de la producción de bioplásticos a nivel global, vemos que el PLA, dentro de los bioplásticos biodegradables, es el que tiene mayor producción, cerca así del 14%, y además es muy fuerte en los diversos usos, tales como textiles, packaging rígido y flexible, que precisamente son los plásticos de un solo uso. Defendemos el PLA porque hoy en día tiene un gran abastecimiento a nivel global. Vemos que las principales fábricas que se están creando a nivel global de esta resina son de resina bioplástica, son de PLA. Por lo tanto, hay que enfocarse, si es que esta ley se quiere promulgar de 1 año, 2 años o 3 años más, hay que ver lo que hoy en día es lo que abunda o lo que predomina en el aspecto más global. Además, considerando que su precio es lógicamente más caro que los derivados del petróleo, pero dentro de sus pares bioplásticos es el más barato. Bueno, vamos a ahondar ahora un poco de los algunos comentarios del proyecto de ley, algunos puntos que nos parecen significativos. El primero es el artículo número 2, en las definiciones que se habla de plástico certificado. A nosotros nos gustaría, y hacemos como sugerencia, de ponerle nombre y apellido a este plástico certificado, que es plástico compostable certificado, porque al fin y al cabo el plástico que va a ser certificado va a tener que ser sí o sí compostable. Y otro punto que a nosotros nos interesa mucho es que primeramente se trate de que sea con una certificación desde nivel industrial y no, como se dice ahora, que es a nivel domiciliario. Esto porque si es que uno averigua con las diferentes certificaciones, tanto a nivel europeo, norteamericano, japonés y otros países, vemos que la gran cantidad de aplicaciones que hoy existen en los plásticos de un solo uso son con certificación de nivel industrial y muy pocos son con certificación domiciliario. Por lo tanto, si queremos impulsar esta ley lo antes posible, a corto plazo, vemos que el nivel industrial corre con más ventaja con el nivel domiciliario. Lógicamente que esto posteriormente se puede ir actualizando y ojalá que a los 5 años, a los 3 años, se pueda, considerando criterios ambientales, nuevos materiales y tecnologías disponibles y también de costo-efectividad, tal vez trasladarse a el otro eslabón que vemos, que es el certificado de domiciliario, y posteriormente ir avanzando en estos grados de certificación. Posteriormente vemos que dicho reglamento deberá precisar al menos la temperatura y el plazo necesario para su biodegradación, en el que en ningún caso podrá ser superior, dice aquí el proyecto de ley, en 1 año. Nosotros decimos que sea no superior a 180 días, porque al ser compostable tiene que cumplir esa restricción que es biodegradable en tan solo 180 días, es decir, 6 meses. Otro punto importante que nos gustaría recalcar es el artículo número 2 en la J, los productos de un solo uso, la cual habla de los vasos, tazas, tazones, cubiertos, etcétera, pero nosotros hacemos un hincapié muy importante con las bolsas. Sabemos que hay una ley especialmente para las bolsas, pero lo que ha pasado es que a pesar de la prohibición de las bolsas plásticas, hay un incremento en el uso también de las bolsas tejidas reutilizables, es decir, y las bolsas de basura. Cuando uno va al supermercado, uno compra estas bolsas tejidas reutilizables, inclusive usa las bolsas de basura, y ambas contienen inclusive en algunos casos el triple de plástico que las bolsas que se prohibieron y que ni siquiera son compostables. Un sustituto podría ser el papel, pero vemos que la huella de carbono es 2.500 veces menor que, por ejemplo, las bolsas reutilizables de vegetales son 2.500 veces menor que las bolsas de papel. Por lo tanto, nuestra sugerencia es, o la solución es trasladar todas las bolsas, tanto las bolsas camiseta, las bolsas de supermercado, las bolsas de basura, las bolsas tejidas, a bolsas compostables certificadas.
Por otro punto, vemos el artículo número 7 con la composición de las botellas plásticas desechables. Ahí, en este punto, claro, tenemos opinión debido a que nosotros fabricamos estas botellas compostables, en la cual no se han considerado dentro de la ley esta tercera alternativa. Y claramente está dentro de los esquemas mundiales estos tres pilares que decía primeramente: reutilizar, reciclar y compostar. Por lo tanto, no hay que excluirla. No se puede incluir plástico recolectado si las botellas de PLA van al compostaje y no al reciclaje. Por lo tanto, ahí habría que hacer algún tipo de modificación para especialmente estos tipos de botellas, que esperemos que en el futuro también sean una alternativa sustentable a las botellas. Proponemos la elección de un color, por ejemplo, preferencial para las botellas compostables y que se rijan tal como los plásticos compostables certificados. Es decir, está, por ejemplo, la botella de Puyehue, que sea verde, y tal vez que todas las otras botellas puedan ser identificables tanto por las plantas de reciclaje como por los consumidores. Por otro lado, vemos aquí el artículo número 8, las obligaciones de retornabilidad para las grandes comercializadores. Aquí ponemos un punto de alerta. Primeramente, en la presentación hablé un poco de los tóxicos que existen en los plásticos. Y estos tóxicos son muy importantes al nivel de medir la toxicidad. Y también hablamos de cuando hay mayor retornabilidad, existen índices que hay mayor tóxicos, principalmente de bifenol A. Por lo tanto, hacemos cabida que ojalá el tema de la retornabilidad también sea medido en índices de sanidad, porque no tan solo va a ser algo de tema sustentable, sino algo de un tema mucho más también muy importante, que es la salud humana. Otras disposiciones transitorias habla del plazo de 3 años. Nosotros sugerimos que inclusive podría ser un poco menos, puede ser un año y medio, debido porque el abastecimiento para la sustitución de los plásticos compostables certificados de los plásticos de un solo uso ya existen, y hay oferta tanto a nivel nacional como internacional para poder abastecerlos. El proceso de certificación, el cual habla también la ley, se puede homologar y se puede también ver en distintos países que han hecho lo mismo, y el fabricante del establecimiento de expendio de alimentos esperará tal vez hasta el último instante para ejercer el cambio, tal como lo hizo con las leyes de bolsa, que faltaban 2 semanas o 3 semanas, y ahí recién hicieron el cambio. Por lo tanto, esperar estos 3 años tal vez es demasiado, por un argumento también importante, que el planeta ya no puede esperar más. Y otras sugerencias que decimos y que la tomamos es la experiencia internacional en la legislación. Actualmente hay una gran cantidad de países que están legislando esta regulación, por lo tanto, pescar algunos comentarios o homologaciones en ese sentido. La terminología de plásticos certificados a cambio a plásticos compostables certificados. Cambio a compostables favorece muchísimo a la industria local, debido a que se utiliza la misma maquinaria, exactamente la misma maquinaria. Por ejemplo, acá en las botellas nosotros utilizamos la misma maquinaria de plástico a los bioplásticos, por lo tanto podríamos impulsar también la industria local. Hay una normativa también de certificación de compostabilidad y biodegradabilidad de la NSH, la 3398 y la 3399. Realizar también leyes a futuro que puedan considerar las nuevas tecnologías y materiales y aplicaciones. Nosotros ya llevamos 10 años en esto, y vemos que en un par de años, 3, 4 años, los materiales, la cantidad de aplicaciones, las nuevas tecnologías van cambiando muchísimo. Por lo tanto, tener una revisión periódica y frecuencial de una cantidad de años, yo creo que es muy conveniente. El apoyo a proyectos comunales y regionales en cuanto a la separación domiciliaria de residuos es fundamental, porque estos bioplásticos o todas las aplicaciones compostables también van guiadas mucho a esta ley de separación domiciliaria de residuos. También vemos como incentivar a nuevas tecnologías de valorización energética, es decir, por ejemplo, zonas muy aisladas que están en el norte o en el sur de nuestro país, y lamentablemente el tema del reciclaje
es muy costoso. Vemos que el compostaje, vemos que la incineración, vemos que, por ejemplo, plantas de biogás pueden ser viables en zonas muy alejadas y totalmente pueden ser viables también económicamente. Incentivar el desarrollo de plantas de compostaje tanto a nivel local e industrial y apoyar también políticas de mejora de suelo a nivel nacional, por ejemplo, en la zona norte. Y también aquí me gustaría también detenerme en potenciar la investigación de materiales y aplicaciones compostables a nivel nacional. Vemos que Chile podría ser perfectamente un pionero acá en el barrio latinoamericano en la investigación, en la fabricación y en la comercialización de materiales, debido a que nosotros en nuestro país somos fabricamos materia prima, por ejemplo, como la remolacha azucarera, y hoy en día vemos cómo las plantas azucareras han cerrado en Linares y en Los Ángeles y en otras ciudades, y vemos que posiblemente y potencialmente se puede dar una alternativa a estas plantas de azúcar con apoyo del gobierno, con apoyo de la empresa privada, con apoyo también internacional, en la cual se pueda potenciar estos materiales y podamos ser inclusive fabricantes de resina bioplástica a nivel internacional. Y por último, hablamos también de los incentivos a los compostables como ejemplo de políticas impositivas en Tailandia, Costa Rica o en Italia, en la cual existen políticas de impuestos favorables a la fabricación de materiales, a la comercialización de aplicaciones sustentables, etc. Vale. Muchas gracias por un Chile libre de plástico. Muchas gracias. Muchas gracias, don Benjamín. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas. Don José Miguel Castro. Gracias, señor presidente. Me gustaría hacer dos preguntas. Me gustaría hacerle una pregunta, o sea, en realidad la misma pregunta a los dos expositores. Primero a don Benjamín. Él menciona la huella de carbono, menciona bastantes cosas buenas en cuanto a su producto, pero me gustaría saber cuál es la huella de agua que tiene esta clase de producto. Y por otro lado también lo mismo a don Máximo, ¿cuál es la huella de agua que ustedes calculan que va a tener en el fondo si solamente se les permite a ustedes tener productos que sean lavables y no aquellos que sean compostables, etcétera? Eso es, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra, diputados y diputadas. Al Ejecutivo, perdón, diputado Amaro Labra, y luego don Guillermo González. Gracias, presidente. Quería preguntarle a don Benjamín qué tamaño tiene lo compostable que él fabrica basando en la botella esa de... ¿Qué capacidad es la que están cubriendo en este momento? ¿De qué tamaño es el recambio que está produciéndose con respecto a las otras botellas? Muy bien, Eso. don Guillermo. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias también a los dos expositores hoy día. Solo un par de comentarios, presidente. En primer lugar, en relación a lo señalado por Máximo, o sea, la situación del sector gastronómico no puede ser más compleja en este momento y eso lo entendemos totalmente, y desde el gobierno también se están impulsando una serie de medidas justamente para ir en apoyo a todas esas personas y empresas que están hoy en una situación muy complicada. Y por eso nos parece súper importante, a propósito de algo que también señaló Benjamín, del plazo, ¿cierto? Nosotros nos parece clave que el plazo no pueda ser inferior a 3 años, ¿cierto? Porque aquí tenemos que dar un tiempo de adaptación suficiente, lograr salir completamente de lo que es esta crisis del COVID, que esperamos ya de aquí a 3 años más esto sea una triste anécdota del pasado, ¿cierto? Pero en ese sentido nos parece clave el plazo que está planteado ahora en el texto del proyecto de ley. Lo otro, sí, una aclaración respecto de lo que señalaba Máximo, que sí se pueden utilizar materiales de un solo uso cuando es para llevar justamente, ¿cierto? Para todas esas aplicaciones sí se puede utilizar
materiales de un solo uso, salvo que en el caso de que se trate de materiales plásticos, ahí el plástico tiene que ser certificado. De hecho, una de las cosas que hemos visto y que lo hemos conversado con varios de los diputados y con Océana, ¿cierto?, es que el artículo 4 está muy enredado y hay que aclarar bien esa redacción, pero el espíritu de lo que por lo menos acordamos durante la discusión en el Senado tiene que ver con el hecho de que cuando sea para llevar se va a usar cualquier material, y si se va a utilizar el plástico, entonces ese plástico tiene que ser certificado. Yo creo que es súper importante esa aclaración. Y en relación a las botellas compostables que señala Benjamín ahí, yo lo he conversado con varias personas de la industria que han estado pensando o avanzando en este camino. Yo personalmente desde el Ejecutivo valoramos mucho la innovación que esto significa, pero al mismo tiempo cuando hablamos de bioplásticos, de estos plásticos que no se fabrican con petróleo, sino que se fabrican con materiales de la naturaleza, ¿cierto? Lo que se ha presentado en esta comisión, en reuniones, en sesiones anteriores, es que estamos hablando de una capacidad muy baja, muy baja todavía a nivel global de generación de este tipo de plástico, ¿cierto? Y que además cuando uno quiere empezar a masificar mucho eso, empieza a competir por ejemplo, alimentos, ¿cierto? Y eso es algo que lo planteó en su minuto Javier Calisto cuando expuso aquí esto que movernos de lleno hacia lo compostable no nos puede llevar a dejar de producir alimentos para las personas para transformarlos en productos plásticos. Y en ese sentido, comentar que nosotros la semana pasada estuvimos en una actividad de la Alianza del Pacífico con gobiernos y digamos, distintos actores de México, de Colombia, de Perú, y uno de los puntos que vimos fue precisamente esto, y ahí un tema clave en relación a los bioplásticos tiene que ver con entender estos plásticos como una solución de nicho. ¿Qué significa? Que nos va a solucionar algunos problemas muy específicos, ¿cierto? ¿Y por qué este proyecto de ley se enfoca en el uso de este tipo de plásticos para la industria de la comida preparada? Justamente porque ahí estamos hablando de plásticos que se contaminan con comida, ¿cierto? Con aceites, con sustancias grasosas que por ende se vuelven mucho más difíciles de reciclar, que no es en ningún caso la situación de una botella de agua, que apenas uno la toma está limpia, ¿cierto? O de otras cosas. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos con bastante inquietud el que se amplíe, digamos, lo compostable también a otros ámbitos que son mucho más masivos, como es lo de las botellas, ¿cierto? Donde además la experiencia internacional muestra que cuando empieza a haber una botella de un tipo y una botella de otro tipo, si bien se puede distinguir por color, como señalaba Benjamín, ¿cierto? Hay que hacer el reciclaje lo más fácil posible, ¿cierto? Y en ese sentido vemos con inquietud el hecho de que se pueda ampliar también a la botella, cuando además este proyecto de ley, en lo que refiere a la botella, el foco está puesto en esta exigencia de utilización de material reciclado. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, don Guillermo. Le ofrezco la palabra a don Benjamín para responder las preguntas. Sí, muchas gracias, presidente. En relación, voy a ir por la cantidad de preguntas por orden. Bueno, comentamos primero por el tema de la huella de agua. Tendría que analizar y presentar cuáles son la huella de agua y cuáles son en comparación al PET versus el PLA, pero vemos que la huella de agua, precisamente al ser inclusive con materiales de desechos orgánicos, vemos que es menor que la huella de agua presentada en la industria del petróleo, que también se utiliza muchísima agua. Tendría que ver de todas formas cuál es la huella de agua precisa para presentársela y mostrar los gráficos correspondientes. En relación al tamaño de mercado de las preformas, nosotros lo que hemos también planteado, y esto también va para la pregunta del subsecretario Guillermo González, que lógicamente que esto, nuestra solución a las botellas siempre ha sido una solución de nicho, porque sabemos que lógicamente que precisamente el reciclaje de las botellas es muy fuerte, pero tratamos de poder impulsar esto. Somos
relativamente chico en comparación a lo que es el mercado de plástico versus el compostable, pero alguien de todas formas tiene que partir con esta lucha, porque si es que no parte nadie y nadie innova y nadie hace botellas compostables, vamos a esperar hasta el 2050, hasta el 2100, donde vamos a estar tapados en plástico, recién partir con las botellas compostables. Por lo tanto, también hay que darle cabida a la innovación, puede ser por parte de un nicho o por algo tal vez un poco más restringido, lo sabemos, pero lógicamente que hay que partir con algo y eso es fundamental y por eso también nos motiva mucho. Y en relación al abastecimiento, si tú piensas en comparación a los bioplásticos y los plásticos, solamente se utiliza solamente un 0,01% de la tierra agro para los bioplásticos. Inclusive las tecnologías van a seguir aumentando y de hecho ahora están sacando bioplásticos del CO2. Por lo tanto, y no de la tierra y no de una tierra agro, sino que del aire, del CO2. Por lo tanto, vemos cómo la tecnología también ayuda en poder reducir estas brechas que hace 5, hace 7 años podrían haber sido una barrera fundamental para los bioplásticos. Así que nosotros vemos con gran esperanza también eso en poder desarrollarse en el mundo de las botellas. Y me gustaría también hacer una pequeña también aclaración sobre, y ojalá que también se considere el tema de las bolsas. Porque también vemos que la ley de bolsas también tiene estas aristas y nos gustaría, si es que posiblemente también se puedan hacer modificaciones a esa ley o inclusive en esta de plásticos de un solo uso, en también moverse más hacia los compostables, porque vemos que hay una brecha en lo que yo decía de las bolsas de basura, en las bolsas tejidas, en la cual uno compra y utiliza, y tienen muchísimo más material de plástico que las bolsas que se prohibieron en el supermercado. Por lo tanto, vemos que esa solución quedó un poco a la deriva y queremos, ojalá que en esta ley se pueda reformular. Muchas gracias, don Benjamín. Ya que no hay más palabras de parlamentario, le ofrecemos a don Máximo si quiere agregar algo más. Sí, bueno, voy a partir primero por efectivamente el artículo 4 y esa reacción en que habla de que efectivamente cuando el producto es para llevar y con el consentimiento del cliente sí se le pueden entregar algunos materiales de un solo uso. Creo que sería muy importante que eso se aclarara porque efectivamente hoy día no está tan claro ese consentimiento y al final lo que va a terminar ocurriendo es que todo lo que sea para llevar sí va a llevar elementos de un solo uso, de otros materiales, y lo que se consuma dentro del local no, entonces se va a generar ahí un conflicto. Con respecto al tema del agua, bueno, obviamente nosotros no tenemos ni un estudio ni somos expertos en determinar si el consumo de agua, cuando yo estoy lavando un vaso, cuando estoy lavando un cubierto, cuando estoy lavando una serie de elementos que hoy día, como los palitos de sushi, que hoy día yo entrego los palitos de sushi y no tengo ningún otro consumo ni energético ni tampoco de agua en el local, me imagino que también hay un impacto importante en el medio ambiente. Una máquina lavavajilla que trabaja con altas temperaturas, está entregando aguas con desengrasantes, con una serie de materiales que también no son inocuas para el medio ambiente. Por lo tanto, creo que hay que compatibilizar ambos temas. Nosotros creemos que el eliminar completamente los materiales de un solo uso en algunos utensilios que usamos en los restaurantes nos va a privar de la opción de que las tecnologías van avanzando, el mundo está evidentemente volcado a empezar a eliminar todos los impactos negativos que tienen ciertos elementos con los que se producen estos materiales y que afectan al medio ambiente. El prohibirlos va a significar que nos vamos a privar de la opción de que podamos utilizar algunas de estas nuevas tecnologías que van a surgir, todo lo que significa la cadena de reciclaje, que es una cadena que genera empleos, que genera también una industria detrás. Nosotros creemos que cuando en un restaurante logramos separar y reciclar dentro de un restaurante,
vamos a ser mucho más eficientes que lo que las personas pueden ser en sus casas. O sea, nosotros sí podemos generar, porque vamos en un solo punto concentrar, ¿no es cierto?, elementos. Creo que vamos a hacer un gran aporte en la ley REP. O sea, los restaurantes vamos a ser lugares muy importantes en esa cadena para el mundo industrial, ¿no es cierto?, de las latas, de las botellas, del vidrio, de los PET. Vamos a hacer por lo tanto, debiéramos aprovechar esa capacidad que tenemos los restaurantes de poder ser seleccionadores de materiales que se puedan de alguna manera entregar en este mundo del reciclaje, aplicando una ley REP que creo que en el caso de los restaurantes ni siquiera la vamos a poder aplicar si es que esta ley, ¿no es cierto?, nos prohíbe a nosotros una serie de materiales que hoy día son compostables, son reciclables y que los vamos a sacar de los restaurantes. Y al obligarnos a que todo tiene que ser reutilizable, yo creo que hay muchos negocios que simplemente no van a poder subsistir. O sea, el cambio de modelo de negocio para un negocio que está, ¿no es cierto?, a la orilla de la carretera, que no tiene ni dónde instalar una máquina lavavajilla, ni tiene la capacidad de instalarla, ni tiene los recursos para instalarla, va a significar que ese negocio simplemente no va a funcionar. Desde el punto de vista también, del punto de vista sanitario, es mucho más razonable en muchos casos, y ni que hablar hoy día en la pandemia, de que hayan ciertos elementos que sí sean desechables y no sean elementos que se tengan que estar lavando. Así que eso es la visión que tenemos desde nuestra industria. Vuelvo a repetir que hemos sido sumamente activos en el tema de la economía circular. Nosotros nos estábamos preparando para la COP25, habíamos hecho todo un desarrollo, una campaña de sustentabilidad, estábamos trabajando fuertemente. Cuando la Municipalidad de Providencia también sacó el tema de los plásticos de un solo uso, también fuimos muy activos, y por la misma razón nos ponemos a disposición de la Comisión para ser también agente activo en ver cómo resolvemos los problemas del medio ambiente, pero dándole viabilidad a nuestra industria. Eso es todo lo que puedo decir, señor presidente. Muchas gracias, don Máximo. Le agradecemos a ambos, a don Benjamín y a don Máximo, por su exposición en el día de hoy. Y con esto hemos terminado las audiencias. Por lo tanto, estaríamos en condiciones de votar en general, si bien esta sesión no está citada para votar en general. Por tanto, les propongo que el próximo miércoles, al inicio de la sesión, podamos hacer esa votación, a menos que por unanimidad se pueda ahora. No sé si la secretaria me puede aclarar, ya que no fue citada para votar esta sesión, si podemos por unanimidad votarla. No la escuchamos, señora María. Sí, por unanimidad, sí. Están todos de acuerdo. ¿Habría unanimidad de los presentes para votar ahora en general el proyecto? Yo prefiero, presidente, que lo votemos el miércoles, para analizar algunos detalles y ver también hasta cuándo vamos a tener plazo para las indicaciones. Muy bien, no hay unanimidad, entonces vamos a ponerlo en tabla para el día miércoles al inicio de la sesión, solo votación en general, y por supuesto en la votación cada uno podrá argumentar. Muy bien. Vamos a fijar, presidente, vamos a fijar plazo para indicaciones y cronogramas de seguimiento de la tramitación. Claro, eso se hace una vez que esté aprobado en general, porque no estaríamos poniéndole plazo a algo que no está aprobado. Por eso la idea era poder hacerlo hoy día y fijar de inmediato el plazo. Pero de seguro va a haber un plazo prudente para poder presentar las indicaciones y que salga un buen proyecto. Le volvemos a agradecer a don Benjamín y a don Máximo su exposición de hoy, y vamos a pasar entonces al segundo punto de la tabla, que es continuar con la discusión del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Hoy no vamos a votar indicaciones, solamente vamos a escuchar a los representantes de los trabajadores y trabajadoras, en primer lugar a don Ricardo Henson, y en segundo lugar en representación de SINAPROF, de CONAF, y a don César Bastías en representación del Consejo Nacional de Guardaparques. Don Ricardo tiene la palabra. Gracias, presidente. Mucho gusto. Saludos también al resto de los diputados ahí presentes y a la secretaria. No sé si podrán habilitarme para compartir pantalla. Sí, por favor. Está habilitado. Está
está habilitado. Aprovechamos mientras tanto de aclarar a las personas que están siguiendo esta sesión que estamos en la discusión particular. Los invitados ya estuvieron invitados para las sesiones previas antes de la votación en general y pudieron referirse al proyecto. Y ahora que estamos en discusión particular, en general solamente puede haber expertos. Sin embargo, se ha considerado por parte de la Comisión que pudieran los sindicatos referirse exclusivamente al capítulo que tiene que ver con los temas laborales. Ahora sí, ¿está compartiendo pantalla? Sí, presidente, que sabe que, la verdad que yo, sí, le quiero explicar que llevo 30 años de ejercicio profesional justamente en el aspecto, en el área laboral. Eso más impartir clases como ayudante con profesores como don Lamberto Cisterna, ex juez supremo, en fin, y trabajar también en defensoría laboral hace un tiempo, me ha dado también la expertise en este tema, por eso que también me atrevía a poder compartir estas normas. Hay algunos diputados como la diputada Claudia Mix, Javier Macaya y don Ricardo Celis, que no estuvieron presentes en nuestra presentación anterior, que también tocamos el tema laboral, pero tocamos el proyecto en general. Por eso que es bueno también que lo puedan escuchar ahora, específicamente en lo que se refiere a las normas laborales. Se ha dicho por ahí de que nosotros estamos interesados en esto. Obviamente que tenemos un interés, pero no un interés corporativo, sino que tenemos un interés en la defensa efectiva del patrimonio natural del país. Porque aquí hay normas que realmente son atentatorias del patrimonio natural de Chile. Y por eso es que hemos participado en esto y nos hemos opuesto tenazmente a este proyecto, presidente. No hay otra razón que esa. Esto va mucho más allá de la representación incluso de los socios de Gineprof. Aquí estamos defendiendo incluso a gente que no ha captado bien la idea de este proyecto y estamos defendiendo su opción laboral. Entonces, pasamos al artículo 11, que comienza con el régimen del personal. Aquí, claramente nosotros concordamos en general con esta norma, pero salvo en la parte final cuando se refiere, comillas, y las especiales de la presente ley. Pues da a entender que hay aceptación de que normas ajenas a los citados cuerpos legales sean aplicables a los trabajadores como el estatuto administrativo. Respecto de esta normativa de probidad, la normativa de probidad contenida en la ley 20.800, no vemos inconvenientes. Se nos aplique ni un problema, no vemos inconvenientes. Si nos oponemos a que se aplique el tópico contenido a través de la ley 18.575 respecto a los deberes de los trabajadores de CONAF, porque están contenidos en el reglamento interno de la corporación. No se ajusta a derecho, por lo tanto, someterse a una dualidad de normas laborales, o más que dualidad, porque hay más normas, no solamente estatutos administrativos, sino normas especiales. Aquí hay una abierta violación del artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República, es decir, la igualdad ante la ley, y por eso, a eso me voy a referir más adelante. El artículo 12, por su parte, ¿qué nos dice? Aquí hay una aprehensión que compartimos con los diputados que están haciendo una indicación, diputados Girardi, Laura, Mix, Pérez y Saavedra, que está planteada en la indicación 39, en cuanto a que una determinación tan importante como la de establecer jornadas laborales de estos trabajadores mencionados, no puede quedar entregada al solo arbitrio del empleador, claramente, del director nacional del servicio en este caso, sino que debe ser autorizado por el director del trabajo, cumpliéndose también con lo que se establece para la generalidad de los trabajadores en el artículo 38 del Código. Igualmente coincidimos con los diputados en su indicación 39 sobre el inciso segundo del mismo artículo 12, pues con ello se da mayor completitud al ámbito de aplicación de la norma y se detallan los casos en que se puede superar la jornada bisemanal de trabajo u otros sistemas de turno. Y el artículo 13. Para empezar, este artículo pretende hacer aplicable a los trabajadores del servicio las normas relativas a las obligaciones funcionarias de deberes y prohibiciones, establecido en el título 3 de la ley 18.575, sobre base de administración del Estado, y la del título 2 de la ley 2.880 sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de interés. Deben, a nuestro entender, modificarse lo establecido en su inciso segundo, pues establece obligaciones a los funcionarios contenidas en el estatuto administrativo claramente inaceptables en un Estado de Derecho moderno. Vamos por parte. En efecto, el artículo 61E de dicho cuerpo legal, o sea, del estatuto administrativo, establece que la obligación de cumplir con comisiones de servicio que disponga la autoridad. Ello vulnera claramente el artículo 12 del Código del Trabajo, que es la norma madre que se nos quiere aplicar, ¿no es cierto?, que establece el ius variandi.
y jus variandi que exige ciertos requisitos, que en este caso no se dan. Por otro lado, se obliga a los funcionarios a cumplir la obligación del artículo 60J, que es proporcionar datos, de situaciones personales o de familia, cuando ellos sean de interés de la administración, debiendo esta guardar debida reserva. En fin, esta es una vulneración a la inviolabilidad de los datos personales y sensibles de todo trabajador. Es una norma incluso inconstitucional, pues viola el artículo 19, número 4 de nuestra Constitución, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. Ambas obligaciones, por lo tanto, debieran ser eliminadas, por cuanto la norma madre, como ya dije, que se nos aplicará a los trabajadores del SBAP, es el Código del Trabajo, y este no contempla dichos deberes. El artículo 13, seguimos en el mismo artículo 13, pero parte tercera, hace aplicable a los trabajadores de CONAF una dualidad de normas legales en el ámbito laboral, el Código del Trabajo y normas gravosas del Estatuto Administrativo, más otras especiales. De esta forma se vulneran los derechos de los trabajadores de CONAF, pues los discrimina arbitrariamente, violándose la garantía individual establecida en el artículo 19, número 2, nuevamente, de la igualdad ante la ley. Esto resulta aberrante a derecho y a la más mínima justicia que los trabajadores de CONAF van a ser los únicos de la administración del Estado, con todas las obligaciones de los funcionarios públicos, regidos por la ley 18.834, y ningún derecho de los contemplados en la misma ley, en artículos 89, 91 y 92, sobre el Estatuto Administrativo. Entonces, en este caso aquí debiera hacerse una reserva de constitucionalidad. El artículo 14, ¿qué nos dice? Se otorga al director nacional la facultad de realizar concursos internos o de promoción. Este inciso debe eliminarse, claramente, porque la promoción tiene directa relación con el derecho a carrera funcionaria. Derecho que no se otorga a los trabajadores de CONAF que sean eventualmente traspasados. Y se sigue grabando a los trabajadores con todas las obligaciones. O sea, como no se contempla una carrera funcionaria, pues no hay planta, salvo para los directivos, como veremos más adelante. El artículo 14, inciso tercero, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que aquí contiene una precarización del trabajo al contemplar las contrataciones a plazo fijo, obra o faena, y sin requerir concurso público, especialmente, dice, en las áreas protegidas. Pero aquí hay que preguntarse, señor presidente y honorables diputados, ¿no se supone que estas áreas son las que se iban a fortalecer? Entonces aquí no cuadra esto. Esto es inaceptable por cuanto importa la configuración de trabajadores de primera y de segunda categoría. El artículo 15, ¿qué nos habla? Nos habla de la remoción por evaluación deficiente de desempeño. ¿Qué es lo que es deficiente? No se establece nada. Y esta norma debiera eliminarse, pues la estabilidad en el empleo no puede quedar sujeta a la calificación hecha a su antojo por el jefe superior jerárquico. Basta que el superior no le agrade un trabajador sencillamente al trabajador de su cargo para que lo evalúe mal y de esa forma este sea despedido. Todo este artículo es inaplicable, porque además de ser contradictorio con lo propuesto por el mismo articulado del Ejecutivo, los funcionarios de la nueva institución seguirán rigiéndose por el Código del Trabajo para los derechos y en la ley no se establece el derecho a carrera funcionaria. ¿De qué les sirve entonces ser evaluados en su desempeño a los trabajadores si no tienen derecho a carrera funcionaria como los demás funcionarios públicos? Es un contrasentido. El artículo 15, segunda parte, ¿qué es lo que nos dice? No tiene ningún equilibrio, pues es una nueva carga a los trabajadores de CONAF y no establece ningún derecho, como lo tienen todos los demás trabajadores públicos que son evaluados y cuya evaluación de desempeño es factor para una carrera funcionaria. También vulnera la igualdad ante la ley. Por lo demás, ya existe un reglamento de evaluación de desempeño entre los trabajadores de CONAF para quienes puedan ser traspasados. Se trata de establecer, por lo tanto, una nueva y adicional causal de término de contrato de trabajo abusiva y arbitraria. De mantenerse esta norma, el sistema de evaluación de desempeño, contemplado en este artículo 15, deberá incluir entonces una reclamación administrativa, una posibilidad de un sistema de reclamación administrativa y judicial, porque la remoción no está entre las causales de término de contrato por el Código del Trabajo, sino que está establecida en el Estatuto Administrativo. Y por eso debiera establecerse entonces un sistema de reclamación judicial o administrativa, El artículo 16, por su parte, está referido a destinaciones y subrogación. También vulnera el jus variandi que habíamos hablado delante del artículo 12 del Código del Trabajo, en virtud del cual se debe tratar de labores similares
el nuevo sitio o recinto que debe quedar dentro del mismo lugar o ciudad, y sin que este cambio importe menoscabo para el trabajador. Nada de eso establece esta norma, nada. O sea, ¿qué es lo que se va a aplicar? ¿Se va a aplicar el Código del Trabajo, como dice la ley del proyecto, o se nos va a aplicar el Estatuto Administrativo? No se entiende. O esta ley especial, no se entiende. O sea, una u otra, pero no puede haber una dualidad de normas, porque claramente esta es una imposición de la autoridad. Aquí hay un choque de disposiciones. Y luego, al hacer aplicable los artículos 73 y 78 del Estatuto Administrativo, ninguna de esas condiciones del jus variandi se dan, como ya lo dije. La norma debiera entonces señalar que las destinaciones deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 12 del Código del Trabajo. Se produce, por lo tanto, también una discriminación, como dije, entre funcionarios traspasados desde CONAF y los demás, ¿no es cierto?, que van a pasar a formar parte del personal del SBAP. Discriminados arbitrariamente entre los trabajadores que eventualmente serán traspasados desde CONAF, los del Ministerio de Medio Ambiente, que no son ni siquiera mencionados, y los demás que sean contratados desde afuera, de acuerdo a lo que prescribe, y aquí hace una concordancia, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 1, transitorio número 8 del mismo proyecto. El artículo 18, aquí señalo que debería agregarse un inciso segundo del artículo 18, que diga, comillas, diga, se mantendrá el servicio de bienestar existente en CONAF al momento de publicarse la presente ley para el personal que sea traspasado desde dicha corporación. Y más adelante incluso agregar y el del Ministerio del Medio Ambiente que sea traspasado al servicio por el suyo, por su sistema. El servicio de bienestar de CONAF o su sucesor legal estará solo sometido a la fiscalización de la Contraloría General de la República. Y no suceso como ha sido hasta ahora, hasta la fecha. Esto porque los trabajadores de CONAF, es una sugerencia que se hace, ¿eh? Esto porque los trabajadores de CONAF no pueden perder los derechos ya adquiridos por 50 años. Por lo tanto, habría si se saca esto, este es un derecho ya adquirido, es un derecho de propiedad. Por lo tanto, extirparlo sería no una expropiación, sería una vulneración de la Constitución. La actual redacción del artículo 18 es absolutamente regresiva, ¿eh? Y atentatoria contra los derechos adquiridos a lo largo de todos estos 50 años por trabajadores de CONAF. El artículo 19 es relativo a la responsabilidad disciplinaria. Aquí también señalamos que debiera eliminarse este artículo enteramente, por cuanto dicha responsabilidad está contenida claramente en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Según este actual artículo 19, que es inconstitucional, ¿cierto?, vulnera el derecho a igualdad ante la ley, 19 número 2, el derecho de propiedad, 19 número 24, y el derecho a la libertad de trabajo, 19 número 16. Consagrados en la Constitución, toda vez que establece una carga que ningún otro trabajador del país, sea público o privado, sino solamente los trabajadores de CONAF, siguen rigiéndose por el Código del Trabajo y se les aplican además las normas de estatuto administrativo y además normas especiales gravosas. Yo todas estas normas, cito normas constitucionales porque se hizo un estudio constitucional con constitucionalistas afamados como Tomás Vial, como Patricio Zapata, de quien fui compañero de curso, junto con el marido de la ministra de Medio Ambiente, y Javier Couso, también otro afamado constitucionalista. Y laboralistas como el ex supremo Lamberto Cisterna, Adolfo Vargas, defensor laboral, quien habla, también especialista en esta materia. El artículo 19 sigue diciéndonos que estas nuevas causales además vulneran el artículo 19.24 porque el derecho adquirido a los trabajadores de CONAF es justamente solo ser despedidos por las causales del Código del Trabajo y no otras. Aquí se establece el sumario administrativo, donde se designa un fiscal, que es nombrado por el empleador, que es juez y parte. Estos procedimientos administrativos benefician solo al Estado y no a los trabajadores. No cumplen ni con las más mínimas normas del debido proceso. Por ejemplo, son secretos. El juzgador y el fiscal no son independientes. Estas nuevas causales de término de relación laboral a través de procedimientos administrativos es una vulneración a los derechos adquiridos de los trabajadores, como dije, de CONAF, pues a la fecha tienen derecho a recurrir incluso a un juzgado de letras del trabajo, pero con esto no podrán recurrir. ¿Ah? Con este proyecto se pierde ese derecho de reclamación judicial. Por lo tanto, aquí también hay un deber de hacer una reserva constitucional de constitucionalidad por parte de los diputados. Y el artículo 20, ¿qué nos dice? A nuestro juicio también debe eliminarse porque implica una nueva y gravosa causal de determinación de contrato de trabajo, que es la remoción. Y según el artículo 20, las infracciones a los deberes y prohibiciones establecidos en la ley orgánica de base de la Administración del Estado serán sancionados con, letra C, remoción, dice. Y la remoción es la decisión de autoridad facultada para contratar de poner término a la relación laboral del afectado. Así de simple. Toda esta norma debiera ser eliminada por vulnerar garantías individuales, derechos adquiridos e igualdad ante la ley.
Y este artículo nuevamente aumenta las causales de despido, además con procedimientos administrativos que no garantizan el derecho a defensa. Si se aprueba, los trabajadores de CONAF van a pasar a ser los trabajadores con más causales de término de contrato de Chile, y a la vez los trabajadores con menos derechos en nuestro país, una discriminación que es absolutamente odiosa y arbitraria. El artículo 21, ¿qué nos dice? Habla del término de la relación laboral por evaluación deficiente. Y ya dije, pregunté delante, ¿qué es lo que será evaluación deficiente? En fin, a nuestro parecer se trata de una norma que contiene otra causal de despido del trabajador, aparte de la ya larga enumeración de normas del artículo 159, 160 y 161 del Código del Trabajo. Esta nueva causal puede consignarse en el reglamento interno, pero no en la ley. Nuevamente, el Ejecutivo pretende aumentar las causales de despido de los trabajadores de CONAF. Lo anterior es inconstitucional también, pues vulnera el artículo, los números 2, 16 y 24 de nuestra Constitución. Tratándose de la causal a que se refiere el artículo 161, y esto es grave, del Código del Trabajo, su procedencia, dice el artículo, será determinada por el director nacional o por el director regional respectivo, mediante delegación de funciones, la que deberá ser siempre fundada, y esto realmente es impresentable. ¿Por qué? Porque es vulneratorio del derecho adquirido de igualdad ante la ley y además de las competencias que le son propias al Poder Judicial. Se está quitando incluso facultad o atribución al Poder Judicial para que determine la causal el director nacional o director respectivo regional. No puede ser. Es solo la justicia la que debe determinar si es procedente o no una causal de despido como la del artículo 161 del Código del Trabajo. Aquí también pedimos que se haga una reserva de constitucionalidad por parte de los diputados. Artículo 22. Concurso y promoción. Según nuestra apreciación, aquí habría que hacer una pequeña modificación, agregando la frase y hecho en un trabajo conjunto con los trabajadores. O sea, este reglamento que debe ser hecho en conjunto, un trabajo en conjunto entre ejecutivos, ¿no es cierto?, y los trabajadores. Entre las normas transitorias, aquí lo más importante, habla de los grados, la facultad de fijar grados, la escala única de sueldos, y esta facultad no puede vulnerar las remuneraciones de que ya gozan los trabajadores de CONAF, porque está dentro de su patrimonio. Por lo tanto, la remuneración puede subir, pero nunca bajar. Este es un derecho, digamos, muy defendido por la gran mayoría del país. Yo creo que es el derecho a propiedad. Este derecho se consagra en el artículo 1994. Por lo tanto, también se pide una reserva de constitucionalidad. Y el artículo primero transitorio número 2, parte 1. Está la facultad del presidente de la República de fijar la planta personal de directivos del servicio. O sea, solo se fija una planta ínfima de directivos del servicio. O sea, aquí se está asegurando solo una planta de directivos. Todo el resto de la dotación de CONAF, en este caso de áreas silvestres protegidas, no tiene ninguna seguridad. Lo que van a ser traspasados después de 3 años. Este artículo establece una discriminación arbitraria, pues establece un estatus superior a esta clase de trabajadores, por sobre el resto. El artículo primero transitorio número 2, segunda parte. Entonces yo estimo que debiera consignarse otra norma que contenga la planta completa de los trabajadores del servicio y que sean traspasados los de CONAF por el solo Ministerio de la Ley y no mediante decretos como se establece ahora. La norma debe ser clara, y el traspaso debe hacerse, como insisto, por el solo Ministerio de la Ley. El artículo primero transitorio número 3, yo diría tal vez el más importante, porque ya se acerca, así como va avanzando el proyecto, a pesar de que no tiene suma urgencia, se va viendo semana a semana, 2 días a la semana, esta semana, se ordena el traspaso al SVAP del personal de CONAF, fijando el plazo en que se llevará a efecto este proceso, el cual dice deberá partir a los 3 años. Ojo, amigos guardaparques. Va a partir recién a los 3 años contados desde la entrada en funcionamiento del servicio. Y ese traspaso no es por el solo Ministerio de la Ley. Tampoco se habla de todo el personal. Se habla solo del personal que preste servicio en la protección de biodiversidad, muy ambiguo, y de las áreas silvestres protegidas, así como los de la administración y gestión de las mismas. O sea, estamos hablando de gente que trabaja en áreas silvestres protegidas hoy día de CONAF. Nada más. Es recién al cabo de 3 años de creado el servicio que van a ser traspasados. Claramente aquí va a haber un vacío, va a haber un periodo de moratoria en el cual se va a producir claramente cesantía para muchos de los trabajadores de áreas protegidas de CONAF. El traspaso debiera ser por el solo Ministerio de la Ley y operar cuando entre en funcionamiento el SVAP. No más allá. ¿Por qué más allá? No más allá.
Por otra parte, ¿quién se hará cargo de las áreas protegidas durante esos 3 años? Nada dice el proyecto. ¿Quién se hará cargo de esto? No lo dice ni siquiera una norma transitoria, que se siga haciendo cargo CONAF, o Ministerio de Bienes Nacionales, o no sé quién, no dice nada. ¿Quién se hará cargo entonces de esta área durante estos 3 años de moratoria? Nada sabe, no hay ninguna norma ni siquiera transitoria que lo contemple. ¿Será CONAF? Esperemos que sea CONAF. No se dice nada, curioso. ¿Cómo se asegura el cuidado de las áreas protegidas de esos 3 años? ¿Con qué personal? Tampoco se dice nada. A los trabajadores que sean traspasados desde CONAF no les será aplicable lo establecido en el artículo 16, este artículo 1, transitorio número 8. Aquí también se discrimina, ¿ah? Porque hay normas distintas para los trabajadores que van a pasar desde CONAF y las personas que vienen de fuera, sea del Ministerio de Medio Ambiente o de fuera. Aquí se discrimina, ¿ah? Este proyecto de ley ni siquiera menciona, ojo, ni siquiera menciona a los trabajadores del Ministerio de Medio Ambiente que quisieran desempeñarse en el SBAP. No hace ninguna mención siquiera, no los nombra. Artículo 1, transitorio número 9, habla de las funciones y atribuciones establecidas en el artículo 5, letra B de este servicio. Y este dice que en estas funciones entrarán en vigencia al 3er año, contado desde la entrada en funcionamiento del servicio. O sea, lo mismo respecto a los trabajadores traspasados desde CONAF. Y esta norma concuerda, como digo, con el artículo 1, transitorio número 3, que establece el traspaso de personal de CONAF al servicio solo 3 años después de entrar en funcionamiento del SNAP. Es decir, las funciones de gestionar el SNAPE, Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, y fiscalizar las actividades dentro de ellas, no se desarrollarán durante 3 años. ¿Qué pasa con esto? Estas áreas, y se refiere específicamente a las parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales, quedarán abandonadas, quedarán a la deriva. Debiera, por lo tanto, agregarse un inciso, esto es una sugerencia, agregarse un inciso que señale que CONAF o su sucesor legal se hará cargo de dichas áreas durante dicho periodo hasta que entre en funcionamiento el SNAP. Porque nada de eso se dice hasta el momento, nada. Esa sería la presentación, señor presidente, y como digo, esto no ha sido un análisis hecho excesivamente por este suscrito, sino que hecho por los colegas ya mencionados, y que tiene muchas implicancias en lo laboral constitucional. Por eso es que es importante que se tengan muy presente y a la vista estas normas. Mire, tan importantes son porque que son prácticamente idénticas a las normas que establece el proyecto Cernafor. Y ese proyecto justamente se paralizó porque no tiene solución. Porque estas normas laborales no tienen solución. Por eso se paró en el Senado, por eso está paralizado. Aquí nosotros no estamos alegando por alegar y ni entrampando por entrampar o por no querer que salga el servicio. No, el texto nos parece muy malo. No estamos contra un servicio. El texto nos parece muy malo. Y tan malo no solamente en materia laboral, sino que en cuanto a lo técnico, en cuanto a los beneficios que trae para algunos, en base a los negocios que conlleva, en fin. Nosotros solicitamos por lo mismo que se nos escuche en eso, en lo laboral, en lo técnico, en lo financiero, que también en el informe financiero es absolutamente deficitario, y por eso esperamos que los diputados puedan sopesar todos estos antecedentes, y bueno, estamos tratando de colaborar, nosotros estamos colaborando a que se mejore este proyecto. Pero aquí se ha hecho promesa, nosotros solamente nos hemos reunido 2 veces en el Ministerio de Medio Ambiente, una para saludar a la ministra cuando asumió en reemplazo de Marcela Cubillos, y la otra una reunión informativa con Juan José Donoso, que está aquí en pantalla, pero ninguna mesa de negociación. Aquí no hay ningún acuerdo con los trabajadores, ninguno. Y en eso debemos ser categóricos, porque aquí siempre se ha dicho, no, si tenemos acuerdo, no, ni siquiera con los guardaparques, ni siquiera. Hay un consejo guardaparques que forma parte de CONAF, y hay un sindicato que va a ser representado por quien me va a suceder en mi palabra. ¿Ah? Pero tampoco hay una decisión tomada entre ellos de que este es un proyecto bueno para ellos, porque no lo es. En fin, gracias, señor presidente, por haberme escuchado y a todos los diputados también presentes. Gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Antes de la ronda de preguntas, le vamos a ofrecer la palabra a don César Bastías para que pueda hacer su exposición. Tiene la palabra don César. Estamos viendo su pantalla compartida, pero no le escuchamos. Tiene apagado su micrófono.
Tiene que prender su micrófono, señor Bastidas. Ahí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora le escuchamos bien y vemos también su pantalla. Perfecto, muchas gracias. Bueno, agradecer la invitación, ¿cierto, señor presidente, a los diputados, a las diputadas de la comisión, también al resto de los invitados, a mi colega Ricardo, por acordarse tanto a nosotros, igual es grato estar junto a él. Bueno, una pequeña aclaración, como dice la presentación, bueno, mi nombre es César Bastía, yo soy presidente del Sindicato Nacional de Guardaparques, pero como estamos realizando desde un tiempo, desde unos meses atrás, un trabajo en conjunto con el Consejo Nacional de Guardaparques, que es un ente técnico, que entre estas dos organizaciones, ¿cierto?, incorpora a la totalidad prácticamente de los guardaparques. Esta presentación, ¿cierto?, con indicaciones es en conjunto. Así que estoy representando en este minuto a ambas organizaciones. Bueno, contarles de que, como ya les decía, estamos realizando un trabajo en conjunto a estas dos organizaciones y uno, bueno, de los temas principales, ¿cierto?, que nos atañe como guardaparque es el análisis, ¿cierto?, de este proyecto de ley, para lo cual hemos tenido constantes reuniones, como estamos muy dispersos, ¿cierto?, en el territorio, nos reunimos casi todas las semanas, viendo también el avance, ¿cierto?, de la comisión en esta comisión de este proyecto de ley. Y a partir de eso hemos realizado algunas acciones. La primera fue realizar una encuesta entre nuestros socios y los miembros también del Consejo de Guardaparques, que involucra a todos los guardaparques de Chile, para ver y para conocer su opinión sobre este proyecto de ley. Esto fue bastante decidor, creo yo, para ambas organizaciones, porque los resultados fueron avasalladores en el sentido de que un porcentaje bastante alto, más de un 80% de los guardaparques quieren un servicio enfocado en la biodiversidad y las áreas protegidas. También hay que mencionar, hacer la salvedad, ¿cierto?, de que un 75% de estos guardaparques quieren un proyecto con mejoras. O sea, queremos un servicio, ¿cierto?, pero un proyecto mejorable. Y justamente con ese afán, con ese fin, estamos acá, para tratar entre todos, ¿cierto?, y con el apoyo de ustedes, de la Comisión, de los diputados, de usted, presidente, del Ministerio, ¿cierto?, mejorar entre todo este proyecto de ley. Desde ya nosotros estamos siempre disponibles para eso. No quiero ser muy tedioso respecto a los artículos, ya mi colega lo mencionó, ¿cierto? Voy a ir pasándolo, yo creo que un poco rápido. El artículo 12, como dice ahí, ¿cierto? Hay algunas indicaciones, nosotros apoyamos gran parte de las indicaciones, en este caso la indicación hecha por la diputada Millardi, Labra, Mix, Pérez, nosotros la apoyamos, con la pequeña salvedad, ¿cierto?, agregar un punto abajo de crear una asignación y seguro especial para el personal que desempeñe labores de guardaparque en condiciones de aislamiento, de riesgo, para lo cual podrá fijar las condiciones para su otorgamiento, percepción, pago, extinción o cualquier norma necesaria para la adecuada aplicación de la misma. El artículo 13, bueno, al igual que el diputado Iván Flores, nosotros pedimos eliminar ese artículo porque de cierta forma nos parece, ¿cierto?, un poco abusivo y discriminatorio. El artículo 14, ahí proponemos algunos cambios, ¿cierto?, que el personal de servicio que se contrate sea con duración indefinida y seleccionado a través de concurso público. También que agregar, ¿cierto?, en el inciso final un reglamento dictado por el Ministerio de Medio Ambiente, previa concordancia con organizaciones de trabajadores de servicio, que contendrá, ¿cierto?, las normas complementarias orientadas a asegurar objetividad, transparencia, no discriminar, la calidad técnica y operación de los concursos para el ingreso. El artículo 15 es uno de los artículos que más nos complica como trabajador, por lo cual, al igual que la diputada Mix y Iván Flores, pedimos su eliminación. El artículo 16, concordamos también con las observaciones que hacen los diputados Girardi, Labra, Pérez, Mix y Saavedra. El artículo 17... En el artículo 17 pedimos agregar, ¿cierto?, después de la palabra capacitación,
la frase con el propósito de modernizar, potenciar el cuerpo de guardaparques, además de sentar las bases para el desarrollo de una carrera funcionaria y debiendo establecer un órgano y programa de capacitación para los diferentes estamentos del servicio. El artículo 18, también coincidimos con la indicación hecha por la diputada Mirardi, Labra, Mix, Pérez y Saavedra. El artículo 19, al igual que el diputado Iván Flores, pedimos la eliminación de este artículo. El artículo 20, también pedimos su eliminación, igual que lo solicita el diputado Iván Flores. El artículo 21, también, al igual que la diputada Mixi Flores, pedimos su eliminación. El artículo 22, intercalar, ¿cierto?, intercalar la palabra medio ambiente y contendrá la siguiente frase: y hecha en conjunto con un trabajo en conjunto, ¿cierto?, con los trabajadores. Después nos pasamos a las funciones que tienen que ver propias con los guardaparques, y en ellas, ¿cierto?, el artículo 79, es necesario, ¿cierto?, agregar la palabra a la palabra cuerpo, agregar la palabra nacional de guardaparques y agregar la frase cuya estructura y organización se regulará vía reglamento dictado por el Ministerio de Medio Ambiente en conjunto con las organizaciones que la representen. En el artículo 80 también coincidimos, ¿cierto?, con las observaciones hechas por los diputados Macaya, Morales, también, así por la pequeña salvedad que la letra A, ¿cierto?, que hace mención a los planes de manejo, también explicar o agregar que la palabra otros planes, porque dentro de, ¿cierto?, las funciones y planes que existen dentro del área silvestre, existen muchos otros planes: los planes de monitoreo, planes de recuperación, planes de incendio, ¿cierto?, los planes de muestreo de infraestructura, los planes de uso público, etc. Acá también coincidimos en el artículo 81, ¿cierto?, con la indicación hecha por los diputados Macaya y Morales respecto a bajar, en el caso de los requisitos para ser fiscalizador, de 5 a 2 años. Y en el artículo primero transitorio, ¿cierto?, que uno de los artículos que, como bien dice mi colega, más puntos tiene, o indicaciones, podríamos decir, es necesario, ¿cierto?, agregar todo el personal, en la palabra, en el punto 3, ¿cierto?, en lo que dice relación a ordenar el traspaso de servicio, ¿cierto?, de todo el personal, y además agregar, cualquiera sea su calidad contractual, los derechos adquiridos durante su labor en la Corporación Nacional Forestal dentro del plazo máximo de 1 año contado desde la entrada de vigencia del Servicio Nacional Forestal. El punto 2, no, a ver, disculpen, bueno, referente a lo que también decía Ricardo, ¿cierto?, respecto a los años en los cuales hay que esperar, estos 3 años que dice desde la entrada a funcionamiento del servicio, que en este caso los años que serán traspasados, ¿cierto?, a los trabajadores. Nosotros también estamos de acuerdo en que es un plazo demasiado excesivo, por lo cual pedimos que esa frase sea cambiada la cual deberá ser traspasado, ¿cierto?, en un plazo máximo de 2 años, por considerar de que es un plazo suficiente para que esto ocurra. Bueno, algunas observaciones adicionales. Solicitamos, ¿cierto?, que el cuerpo de guardaparques sea organizado bajo sus respectivos sindicatos, ¿cierto?, deberá participar activamente en la confección de todos los reglamentos del servicio. También solicitamos el traspaso de los trabajadores de la institucionalidad ambiental cuyas funciones actuales serán realizadas en el futuro por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas,
sea, solidarizamos con nuestros colegas del ministerio que que cumplen funciones relacionadas con la biodiversidad y las áreas protegidas y que tienen la intención de pertenecer también a este nuevo servicio. Bueno, otro punto, ¿cierto? El tema financiero, ¿cierto? Para esto se debe destinar la totalidad de los fondos necesarios para financiar el servicio. No, eso es un cambio que se hace urgente. No podemos depender de los ingresos, ¿cierto? Por concepto de entrada todavía para, en este caso, los recursos del servicio tiene que haber un nuevo cálculo en ese sentido respecto a cómo se financia este servicio. También definir la planta de profesionales y técnicas en función de las reales necesidades administrativas y no solo basarse en la cantidad de trabajadores que se han traspasado de CONAF. Y por último, no se puede delegar, ¿cierto?, la administración del patrimonio de las áreas silvestres a terceros, solo un caso excepcional en el uso público y con fines de recreación. Quise hacer la presentación lo más resumida posible, de nuevo hacer hincapié en el hecho de que tanto como Sindicato Nacional y como Consejo Nacional estamos disponibles para, en este caso, tanto para los diputados, ¿cierto?, para formar mesas de trabajo, también al Ministerio, para mejorar este proyecto de ley. Creemos que es una buena oportunidad. Lamentablemente, actualmente en la institución en la cual estamos, las áreas silvestres están quedando relegadas. Entendemos que no es por un tema de voluntad, ¿cierto? Pero el concentrar tantas funciones dentro de un servicio produce esto, por lo cual estamos disponibles para mejorar este proyecto de ley. Solo decir eso, gracias, y hacer hincapié en que los guardaparques, ¿cierto?, son la columna vertebral de este servicio y sin ellos no hay conservación. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, don César. Ofrezco la palabra. ¿El Ejecutivo quiere hacer uso de la palabra? Don Juan José. Sí, presidente, me gustaría primero escuchar preguntas si es que hay de los diputados y de todas maneras ahí nos manifestamos nosotros después de eso. ¿Hay preguntas de diputados, señora diputada? No hay preguntas. Don Juan José tiene la palabra. Perdón, la diputada Claudia Mix está pidiendo la palabra. Gracias, presidente. Agradecer las exposiciones. Siempre se dice, no sé si es un dicho popular, pero algo que está instalado en el valor de la fuerza laboral, el valor de la fuerza laboral. Más allá incluso del rol que puedan uno cumplir, porque a veces hay roles, obviamente, dentro de una estructura organizacional de quienes cumplen un rol de mayor responsabilidad que otro, y eso se denota, obviamente, en la remuneración. Pero creo que sin entrar en ese detalle, entendiendo, y por eso que agradezco primero que la Comisión haya acogido la posibilidad de escuchar a los trabajadores y trabajadoras en este tema, sino que además poner el valor, lo que significa la fuerza laboral, y escuchar a los protagonistas, en definitiva, de la fiscalización más allá de las normas, escuchar a los protagonistas de lo que significa, ¿verdad?, estar muchas veces enfrentado a la protección de un área que quienes vivimos en la zona urbana no nos enfrentamos más cotidianamente a esos desafíos. Creo que es importante que nos hayamos dado este espacio. Yo de verdad le agradezco a la Comisión, porque, insisto, el valor de la fuerza laboral a veces, y en muchos casos, es la más importante dentro de una estructura organizacional, y eso no lo podemos olvidar jamás. Le dan el sello, le dan dinámicas que ninguna norma, ningún documento podría establecer más que la lógica de las relaciones humanas. Entonces, solamente eso, agradecer la presentación, y obviamente cuando tengamos que votar las indicaciones respecto al tema laboral, el tema del trato de los trabajadores, iremos
a poner ahí algunos temas que nos parecen importantes y que se han expuesto hoy día. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Diputado Labra, luego yo también quisiera hacer alguna intervención. Diputado Labra. Sí, muchas gracias, presidente. Tomando en cuenta los últimos acontecimientos de la poesía, yo quisiera decir algo que me llama la atención profundamente, que es la participación de los trabajadores y trabajadoras en la elaboración del reglamento. Me parece que es un buen tema, un potente tema, considerando, como digo, los últimos acontecimientos. Creo que y me preocupan mucho los reglamentos. Los reglamentos tienen de repente más fuerza que las leyes. Entonces, creo que en la elaboración del reglamento debería considerarse la participación en este caso, de los trabajadores y las trabajadoras que están en las áreas que corresponden. Esa reflexión quería hacer, y si la gente, el pueblo que representa al Ejecutivo, pudiera hacer algún comentario con respecto a este tema exclusivamente por ahora. Muchas gracias, presidente González. Muchas gracias, diputado. Yo quisiera también hacerme parte de las palabras del diputado Labra en relación al reglamento y señalar, ya vamos a tener también tiempo para ir a los detalles en la discusión particular, pero sí, primero me sorprende que lleve esta tramitación más de 8 años y que haya cosas laborales que no estén resueltas. Eso habla mal también de cómo se están haciendo las leyes. Y por lo tanto nosotros también tenemos que hacernos responsables de cómo sale la ley. Y si se optó por el Código del Trabajo, en lugar de establecer una planta o contrata, no sé, otras opciones, creo que no es aceptable, nosotros no debiéramos aceptar como Cámara que sea un estatus de Código del Trabajo diluido, en desmedro de los trabajadores y trabajadoras. O sea, un Código del Trabajo con causales de cesación de contrato extra a las que tiene el Código del Trabajo, si ya las que tiene el Código del Trabajo son tremendamente suficientes. Que además, si se optó por el Código del Trabajo, tengan derecho a ir a la Inspección del Trabajo y tengan derecho a ir a los tribunales laborales, sin que se genere una instancia especial, de nuevo en desmedro de los trabajadores. Yo entiendo que haya normas especiales porque este es un servicio público. Es del todo razonable que haya normas especiales, pero esas normas especiales no pueden ir en desmedro de derechos laborales. Entonces yo me imagino trabajadores y trabajadoras cabeza gacha, sin poder hacer uso de sus derechos porque aparte de las causales del Código del Trabajo está la mala evaluación y quien ve si procede o no procede también es un ente administrativo interno. Entonces creo que hay algo que nosotros no podemos dejar que salga en esta ley, que es algo distinto o más perjudicial si el Código del Trabajo establece derechos y deberes de manera bastante más desarrollada. Entre paréntesis, también debemos en algún momento discutir el Código del Trabajo. Me imagino que la Comisión de Trabajo está abocado a eso. Creo que son nuevos tiempos. Pero lo que se acuerde en el Código del Trabajo, bueno, también repercutirá en SBAP por extensión. Eso, no me quiero alargar más, pero quería hacer ese planteamiento. Le ofrecemos entonces la palabra a don Juan José Donoso. Muchas gracias, presidente, por su intermedio poder comentar y de todas maneras reafirmar lo dicho por la diputada Mix. Me parece que eso es un pensamiento que compartimos todos, la relevancia que tiene este tema en particular y lo relevante que es el hecho de que la construcción del servicio de biodiversidad y áreas protegidas sea con el traspaso de todos los profesionales, todos los guardaparques que trabajan hoy en áreas silvestres protegidas y que el traspaso de ellos vaya a ser parte del servicio y de esa manera se construye un servicio
que reconoce todo el conocimiento, todo el trabajo, toda la labor hecha por guardaparques, por profesionales a lo largo y ancho de Chile dentro del servicio, de manera de construir una institucionalidad que sea fuerte y que en ese sentido reconozca todo lo que ha avanzado Chile en estos temas. Me gustaría solamente enfatizar que este proyecto de ley originalmente contemplaba las normas del estatuto administrativo como régimen laboral aplicable a todos los trabajadores del SBAP, y en ese sentido fue una petición que fue discutida de organizaciones sindicales el mantener el régimen laboral que tienen ellos en CONAF y de manera de poder resguardar ciertos derechos, como por ejemplo el tema de las indemnizaciones, etcétera. Y por eso es que durante la discusión se reemplazó el párrafo cuarto completo y pasaron a todos los trabajadores del SBAP a ser regidos por las normas del Código del Trabajo, más como usted bien comentó, presidente, normas especiales de la presente ley por lo que significa este servicio público, que es un servicio clave para la institucionalidad ambiental, para en particular todo lo que significa trabajar por la conservación de la biodiversidad. Y en ese sentido, este régimen laboral está basado además en un régimen que está creado y que se basa en cómo existe hoy día en Senadis, y que tuvo un traspaso similar y que ha funcionado y que está basado específicamente en eso. Y en ese sentido me gustaría, hay una serie de cosas que deberíamos ir aclarando por lo largo y lo amplio de los distintos comentarios. Me parece que en la discusión en particular vamos a poder ir aclarando ciertos temas y poder ir discutiéndolo ahí, porque me parece que hay ciertas inexactitudes que hay que aclarar en la discusión en particular. Hay distintos elementos que han sido ya considerados, tal como comentaba por su intermedio, presidente, el diputado Labra. Hay una indicación en el artículo primero transitorio para considerar a los trabajadores que sean traspasados al SBAP por parte de CONAF en la elaboración de los reglamentos, y eso nos parece también un elemento importante, y esa es una indicación presentada por los diputados en su momento, y me parece que en la discusión en particular vamos a poder ir aclarando los distintos temas, tal como usted lo mencionaba, presidente, de este régimen laboral y de la necesidad que tenemos de contar con este servicio cuanto antes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan José. Bueno, ya que no hay más palabras, antes de terminar, solo manifestar que ambas organizaciones de trabajadores y trabajadoras han sido escuchadas antes de la votación en general, y ahora también luego entre la votación en particular, antes de votar el capítulo que a ellos les compete, de manera que han podido también pronunciarse respecto de las indicaciones que se han presentado. La diputada Mix ha solicitado la palabra en estos minutos que quedan. Gracias, presidente. Lo que pasa es que mientras usted cerraba se presentaron, yo no tuve la posibilidad de escucharlo en la discusión previa a la votación en general porque no era parte de la comisión aún. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en las propuestas o en el ámbito laboral desde el momento que ellos se presentaron la vez pasada? Ahora, solo por las indicaciones, no hubo, a propósito de lo que usted plantea y lo que planteó también el diputado Labra respecto al reglamento, no hay propuestas en esa línea en las que se presentaron, digo yo, para haber respondido a aquello que los trabajadores propusieron en su primera presentación. ¿Por qué lo digo? Porque entonces a lo mejor vamos a necesitar una tercera y una cuarta y una quinta para que efectivamente podamos darnos cuenta de que los seguimos dejando afuera de algo que es fundamental, sean parte. Entonces, por eso pregunto, si ellos, ¿qué ocurrió entre la primera intervención como trabajadores y trabajadoras y ahora en esta? Solo es una reacción, según lo que usted ha dicho, a las indicaciones. ¿No hubo alguna otra propuesta en relación a las demandas legítimas de participación, de elaboración del reglamento, de respeto a las condiciones laborales? Lo planteo de verdad como una pregunta, porque si no ha ocurrido nada, entonces tenemos tarea por delante respecto al tema. Por eso lo planteo, usted que está desde el principio en la discusión, al menos
de este proyecto de ley. Eso, presidente. Muchas gracias. No le escuchamos la primera parte. La pregunta es para mí. Que hubo un problema de conexión con su intervención. Es que lo que pasa es que me llamó la atención, presidente, que usted planteara que habían estado antes, que están ahora. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor lo podemos escuchar cientos de veces más y no vamos a cumplir con no solo haberlo escuchado, sino que haber integrado aquellos que ellos que observan. Entonces, por eso es mi pregunta, en realidad. Lo desconozco. Así que la vez pasada también se plantearon cosas tan específicas como ahora. ¿Qué pasó que no fueron incorporadas? Bueno, la verdad es que en la discusión en particular, y yo me recuerdo de las exposiciones, fueron exposiciones relacionadas con el proyecto en general. También se refirieron a estos aspectos, sin conocer las indicaciones que ahora sí se presentaron. O sea, a mí por lo menos me parece legítimo que ellos quieran volver a exponer y profundizar en algunas cosas que pudieron no haber estado resueltas o que nosotros en la discusión en general, después que ellos expusieron, tal vez tenemos diferencia. Me parece legítimo. Y se hizo esta excepción porque son sindicatos o son agrupaciones de trabajadores, organizaciones, y no son expertos. A petición suya, diputada, que usted pidió poder escuchar nuevamente a los trabajadores. Eso es lo que ocurrió. Y creo que ha sido sano también que ellos hayan podido ir artículo por artículo, indicación por indicación, haciéndonos ver sus planteamientos. Creo que ha sido bastante ilustrativo. Diputada. Sí, lo último, no, yo le agradezco, es que me gusta ilustrar muy bien qué fue lo que pasa. Yo sé que lo solicité, una consulta a propósito, también habló el Ejecutivo que tuvo la posibilidad también de escucharlo 2 veces. ¿Tiene intenciones de ingresar alguna indicación en el entendido de lo que acaba de plantear, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras? Lo planteo directamente al Ejecutivo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Es una excelente pregunta porque hay indicaciones que nosotros no podemos ingresar. No sé si don Juan José tiene algún... Sí, gracias, presidente. Nosotros lo que nos parece es que se inicie la discusión en particular de estos artículos en específico, tal como hemos venido votando hasta acá. Nosotros no tenemos nuevas indicaciones que presentar y lo que nos parece es que se inicie la discusión y en el marco de esa discusión con los parlamentarios ahí sigamos tramitando el proyecto de ley tal como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Muy bien. Muy bien, le agradecemos, diputada Mix. Sí, disculpe, presidente, pero es que se abrió un flanco que no habíamos tenido. ¿Habrá alguna posibilidad entonces que podamos hacer pasar este proyecto después por la Comisión de Trabajo? A lo mejor ahí puede haber más inspiración de parte del Ejecutivo para poder abordar las temáticas que tienen que ver directamente con la contratación de los profesionales y el personal que va a estar sujeto a este servicio. Eso lo planteo de verdad, en serio, no me quedo dando vueltas y dije, no podemos cerrar un proyecto más que tirarles flores a la labor que ellos desarrollan sin hacernos cargo de sus demandas y que queden claramente especificadas en una normativa. Por eso lo planteo sinceramente. ¿Será posible entonces que después, si no somos capaces de abordar esa temática dentro de la discusión como comisión, porque podrían considerar que no es la técnica, es que entonces este proyecto pudiese pasar por la Comisión de Trabajo para abordar al menos aquellas indicaciones relacionadas con el tema laboral? Presidente. Muchas gracias, diputada. Este proyecto va a salir de alguna manera redactado de esta comisión, ¿verdad? Y va a ser despachado a sala y ahí tiene la oportunidad la Comisión de Trabajo de pedirlo. Y probablemente lo va a pedir en la medida en que acá no quede bien resuelto. Entonces tratemos de dejarlo bien resuelto, de manera que la Comisión de Trabajo diga, está muy bien resuelto, así que no lo vamos a pedir. Pero obviamente está ese derecho de las comisiones de poder pedirlo y va a depender de cómo nosotros hagamos nuestro trabajo acá. Eso es. No podemos nosotros de mutuo propio derivarlo a una comisión que no lo ha solicitado. Muy bien. Ahora sí, le agradecemos a don César y don Ricardo por la exposición, por supuesto al Ejecutivo, a la Secretaría también que nos ha apoyado hoy día y por supuesto a Informática. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.